Ella no dijo nada fuera de lo común, solo habló, pero él la escuchó. En la rutina silenciosa de un hotel de lujo, un gesto inesperado cambió el rumbo de dos vidas. Ella no sabía qué había despertado en él, y él no pudo seguir ignorándolo, porque a veces es en los encuentros más discretos donde el destino empieza a susurrar. El Hotel Monterreal se erguía majestuoso entre los edificios de la ciudad, con sus columnas de mármol y candelabros de cristal que reflejaban la luz del atardecer. Para muchos, era un símbolo de lujo y poder. Para Daniela Torres, era simplemente el lugar donde fregaba suelos cada mañana, invisible entre los uniformes idénticos que recorrían los pasillos. Aquel día de octubre había comenzado como cualquier otro. Daniela se movía silenciosamente por la copa de los empleados, aprovechando sus 15 minutos de descanso para hacer la llamada que llevaba semanas esperando. Sus dedos temblaban ligeramente mientras marcaba el número internacional. «Moshi Moshi», respondió una voz familiar al otro lado. «Akira Sensei», contestó Daniela, su rostro iluminándose inmediatamente mientras se acomodaba un mechón rebelde detrás de la oreja. La conversación fluyó en un japonés melodioso y preciso. Cada palabra que salía de los labios de Daniela parecía transformarla. Ya no era la mujer que pasaba desapercibida limpiando habitaciones. Era alguien con profundidad, con sueños que trascendían las paredes del hotel. «¿Ontoni? ¿En serio?», exclamó llevándose una mano al pecho, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Arigato gozaimasu». Cuando colgó, se quedó mirando la pantalla agrietada de su teléfono barato, apenas creyendo lo que acababa de escuchar. «Lo logré», murmuró para sí misma, con la voz quebrada por la emoción. Fuera de la copa de empleados, Leonardo Aranda caminaba con paso firme por el pasillo del personal. Como dueño del Hotel Monterreal, rara vez frecuentaba esas áreas, pero una reunión inesperada lo había llevado hasta allí. Su traje impecable y su postura erguida imponían una presencia que hacía que los empleados bajaran la mirada a su paso. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Leonardo no se detenía por nadie. Su agenda estaba cronometrada al minuto. El éxito de su imperio hotelero dependía de su precisión, de su capacidad para no desperdiciar ni un segundo. Pero entonces la escuchó. Una voz suave, melodiosa, hablando en un idioma que conocía bien por sus negocios en Oriente. Un japonés perfecto, que flotaba en el aire como una pieza musical. Se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Algo en aquella voz lo hipnotizó. Quizás era la dulzura con la que pronunciaba cada sílaba, o tal vez la emoción contenida que vibraba en cada palabra. Fuera lo que fuese, Leonardo Aranda, el hombre que nunca se detenía por nadie, se encontró girando sobre sus talones y dirigiéndose hacia el origen de aquella voz. Cuando abrió la puerta de la copa, vio a una joven de unos 25 años, con el cabello oscuro recogido en un moño práctico, sentada en una silla sencilla. Vestía el uniforme gris y burgundi del personal de limpieza, pero había algo en su expresión, en el brillo de sus ojos, que contrastaba dramáticamente con la monotonía de su atuendo. Daniela alzó la vista, sobresaltada por la intrusión. Cuando reconoció al hombre en el umbral, su rostro pasó del asombro al pánico en un instante. Jamás había estado tan cerca del señor Aranda. Era casi como ver de cerca a una celebridad que solo conocía por fotografías y rumores. «Estabas hablando japonés», dijo él con un tono que no era una pregunta, sino una constatación fascinada. Daniela se puso de pie instintivamente, alisando su uniforme con manos nerviosas. «Sí, señor». «Estaba solo. En mi intervalo», respondió con voz apenas audible. Leonardo la observaba con una intensidad desconcertante, como si intentara descifrar un enigma complejo. «¿Cómo te llamas?», preguntó, dando un paso hacia el interior de la habitación. «Daniela». Leonardo repitió el nombre, saboreando cada sílaba como si fuera la primera vez que pronunciaba algo verdaderamente bello en mucho tiempo. «Daniela», dijo de nuevo, casi para sí mismo. Y entonces, sin añadir nada más, inclinó ligeramente la cabeza y se marchó,
dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas. Daniela se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole violentamente en el pecho. No entendía qué acababa de suceder, pero algo le decía que su vida en el Hotel Monterreal nunca volvería a ser la misma. La mañana siguiente amaneció con una llovizna fina que empañaba los ventanales del Hotel Monterreal. Daniela llegó temprano, como siempre, pero con una inquietud nueva acompañándola desde que se había levantado. No podía olvidar la mirada de Leonardo Aranda, la forma en que había pronunciado su nombre, como si hubiera descubierto algo valioso donde menos lo esperaba. Fue solo un momento extraño, se dijo mientras guardaba sus pertenencias en el casillero. Probablemente ya ni se acuerda. A media mañana, mientras pulía las barandillas de latón de la escalera principal, sintió una presencia a sus espaldas. Era Mercedes, la jefa de personal, con el rostro más serio de lo habitual. «Torres, necesito que me acompañes a Recursos Humanos», le indicó con un tono que no admitía réplica. El camino hasta la oficina fue silencioso. Daniela repasaba mentalmente cualquier error que pudiera haber cometido en los últimos días. ¿Habría dejado algo sin limpiar? ¿Habría llegado tarde sin darse cuenta? Cuando entraron a la oficina, la señora Velasco, directora de RH, la esperaba con una carpeta sobre el escritorio. A su lado un hombre joven de lentes que Daniela reconoció como el asistente del director general. «Señorita Torres, siéntese por favor», indicó la mujer, señalando la silla frente a ella. Daniela obedeció sintiendo cómo sus manos comenzaban a sudar. «Estamos al tanto de sus habilidades lingüísticas», continuó la señora Velasco. «¿Es cierto que habla japonés con fluidez?». Daniela parpadeó, sorprendida por la dirección que tomaba la conversación. «Sí, señora. Estudié durante años. Acabo de obtener mi certificación de nivel profesional». «¿Y qué otros idiomas maneja?». «Inglés avanzado. Y puedo defenderme en francés», respondió, preguntándose a dónde conducía todo aquello. La directora asintió, intercambiando una mirada con el asistente antes de continuar. «El Hotel Monterreal está ampliando sus operaciones internacionales. Necesitamos personal capacitado que pueda comunicarse con huéspedes de distintas nacionalidades». Hizo una pausa, observando detenidamente a Daniela. «Nos gustaría ofrecerle una nueva posición como asistente de Relaciones Internacionales». Daniela parpadeó varias veces, segura de haber escuchado mal. «Disculpe», logró articular. «Un puesto en las oficinas principales, señorita Torres, con un considerable aumento de sueldo y nuevas responsabilidades. Si acepta, comenzaría mañana mismo». El asistente le tendió un documento con los detalles del puesto y las condiciones laborales. Daniela lo tomó con manos temblorosas, sintiendo que estaba dentro de un sueño del que pronto despertaría. Yo no sé qué decir», balbuceó. «Diga que sí», respondió la señora Velasco, con una sonrisa que suavizó momentáneamente su rostro habitualmente severo. «Es una excelente oportunidad». Cuando Daniela firmó los documentos y salió de la oficina, sentía que flotaba. Regresó a los vestidores para cambiarse, todavía aturdida por el giro que acababa de dar su vida. Mientras recogía sus cosas, notó un pequeño sobre blanco en su casillero que no estaba allí esa mañana. Con curiosidad, lo abrió. Dentro había una tarjeta simple con una caligrafía elegante. «Hoy a las 19 azotea. Solo si quieres conversar. L». El corazón le dio un vuelco. Sabía perfectamente quién era L. Guardó la nota en el bolsillo de su chaqueta, decidida a no pensar en ello, hasta que terminara su último día como personal de limpieza del Hotel Monterreal. La jornada transcurrió en una nebulosa de despedidas de compañeros y explicaciones a medias sobre su repentino cambio de posición. Nadie sabía exactamente cómo había ocurrido, y ella misma apenas podía creerlo. A las 18:45, después de cambiarse al único vestido formal que tenía, Daniela se encontró frente al ascensor que conducía a la azotea. Su reflejo en las puertas metálicas le devolvió la imagen de una mujer que parecía tan insegura como decidida. «Puedo simplemente no ir», pensó. «Puedo agradecerle mañana formalmente por la oportunidad y mantener una relación estrictamente profesional». Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron, sus pies la llevaron al interior. Mientras subía hacia la azotea,
Recordó las palabras de su madre. A veces, hija, la vida te ofrece momentos, no oportunidades, no ventajas, momentos. Y esos momentos son como puertas que solo aparecen una vez. La azotea del Monte Real era un oasis escondido en lo alto del edificio, con jardines cuidadosamente dispuestos, pérgolas cubiertas de enredaderas y una vista panorámica de la ciudad que ahora se encendía con miles de luces bajo el cielo del anochecer. Y allí estaba él, de espaldas a la entrada, con las manos en los bolsillos de su pantalón, contemplando el horizonte. Sin el saco del traje, con la camisa blanca arremangada hasta los codos, parecía casi un hombre común. Casi. Cuando se giró y sus ojos se encontraron con los de ella, Daniela comprendió que había cruzado una puerta invisible y que, fuera lo que fuese lo que la esperaba al otro lado, ya no había vuelta atrás. «¿Has venido?», dijo Leonardo, y en esas dos palabras simples había una mezcla de sorpresa y alivio que Daniela no esperaba de un hombre como él. El viento suave de la noche jugaba con algunos mechones de su cabello, dándole un aspecto menos severo que el que mostraba en las fotografías corporativas colgadas en los pasillos del hotel. «No estaba segura de si debía», respondió ella con honestidad, manteniéndose a una distancia prudente. «Gracias por la oportunidad del nuevo puesto». Leonardo negó ligeramente con la cabeza. «No me agradezcas. No es un favor, Daniela. Es reconocimiento», dijo acercándose a una pequeña mesa dispuesta bajo una pérgola iluminada con luces tenues. «He pedido café de olla. ¿Te gusta?». Sobre la mesa había 2 tazas humeantes junto a un plato con galletas caseras. Era un detalle tan sencillo, tan alejado del lujo ostentoso del hotel, que Daniela se sintió desconcertada. Asintió, acercándose con pasos cautelosos. «Es mi favorito», confesó, sentándose en la silla que él le ofrecía. Leonardo tomó asiento frente a ella y por un momento se limitó a observarla con una intensidad que la hacía sentir como si estuviera bajo un microscopio. «Yo necesitaba verte de nuevo», dijo finalmente. «Aún no sé por qué, solo sé que escuché aquella voz y no pude olvidarla». Daniela bajó la mirada hacia su taza, incapaz de sostener la de él. «¿Habla japonés, señor Aranda?», preguntó, buscando un terreno neutral. «Leonardo», corrigió él. «Y sí, lo suficiente para negociar. Pero no como tú». Hizo una pausa dando un sorbo a su café. «¿Dónde aprendiste?». «Mi madre era profesora de idiomas. Siempre decía que cada lengua era una ventana a un mundo diferente», respondió, sintiendo un nudo en la garganta al recordarla. «Cuando murió hace 7 años, decidí continuar con el japonés. Era su idioma favorito». Leonardo asintió, como si entendiera perfectamente el significado de aferrarse a algo por amor, a alguien que ya no está. «¿Y tu padre?», preguntó con suavidad. «Nunca lo conocí. Se fue antes de que naciera», respondió ella con la sencillez de quien ha aceptado una vieja herida. «Éramos solo mi madre y yo». La noche avanzaba, y con ella la conversación. Daniela se sorprendió a sí misma hablando de cosas que rara vez compartía. Su pasión por la literatura, los domingos que pasaba en la biblioteca pública recorriendo estanterías, el pequeño apartamento que había conseguido tras años de ahorro, su miedo secreto a nunca llegar a ser realmente vista. Leonardo la escuchaba con una atención que parecía imposible en un hombre acostumbrado a dirigir imperios. No interrumpía, no juzgaba, solo absorbía cada palabra, cada gesto, como si estuviera intentando resolver un enigma fascinante. «¿Siempre quisiste trabajar en hotelería?», preguntó ella finalmente, dándose cuenta de que apenas sabía nada de él más allá de lo que decían los periódicos. Una sonrisa irónica cruzó el rostro de Leonardo. «No, quería ser arquitecto», respondió mirando hacia el horizonte. «Diseñar espacios, crear algo que perdurara». Hizo una pausa. «Pero mi padre enfermó cuando yo tenía 20 años. El pequeño hotel que había construido estaba a punto de quebrar. Tuve que dejarlo todo para salvarlo». «Y lo convertiste en esto», añadió ella, señalando el majestuoso edificio bajo sus pies. «A veces me pregunto si fue lo correcto», confesó él, con una vulnerabilidad que nadie asociaría con Leonardo Aranda.
Construir tanto, tan rápido. A veces siento que he creado un mundo donde yo mismo no encajo. La confesión quedó flotando entre ellos, inesperada y sincera. Daniela se sorprendió extendiendo su mano sobre la mesa, casi tocando la de él, pero deteniéndose a escasos centímetros. «Creo que todos nos sentimos así alguna vez», dijo con suavidad, como si el mundo fuera un lugar diseñado para otras personas. Sus miradas se encontraron en la penumbra de la noche, y por un momento, todas las diferencias entre ellos parecieron disolverse. No era el magnate y la empleada. Eran solo dos personas reconociéndose en medio de la soledad compartida. Cuando Daniela finalmente se levantó para marcharse, la noche había avanzado más de lo que cualquiera de los dos había notado. Leonardo la acompañó hasta el ascensor, manteniendo una distancia respetuosa. «Gracias por venir», dijo con una sencillez que contrastaba con su habitual aire autoritario. Daniela asintió, sin saber exactamente qué decir. El ascensor llegó, y mientras las puertas se abrían, Leonardo añadió: «Tú no eres invisible, Daniela, nunca lo fuiste. Solo que el mundo anda mirando para el lugar equivocado». Las puertas se cerraron, dejando a Daniela con el eco de aquellas palabras resonando en su interior como una promesa, o quizás como un peligro. Porque en el fondo sabía que algo había comenzado esa noche, algo para lo que no estaba preparada, pero que, de alguna manera, había estado esperando toda su vida. Los días siguientes transcurrieron como un sueño febril para Daniela. Su nueva oficina, ubicada en el ala ejecutiva del hotel, tenía ventanales que inundaban el espacio de luz natural. Era pequeña en comparación con las de los altos ejecutivos, pero para alguien que hasta hace poco limpiaba baños, parecía un palacio. Su trabajo consistía en revisar correspondencia internacional, traducir documentos y ocasionalmente servir de intérprete en reuniones con inversionistas extranjeros. Era exigente, pero estimulante. Por primera vez en años, Daniela sentía que su mente se expandía, que sus capacidades eran valoradas. Sin embargo, lo que mantenía su corazón en constante agitación era la presencia intermitente de Leonardo. A veces lo veía cruzar el pasillo con paso decidido, rodeado de asistentes y ejecutivos que parecían orbitar a su alrededor. Otras veces, aparecía inesperadamente en su oficina con alguna excusa apenas sostenible. Un documento que necesitaba revisión urgente, una carta en japonés que solo ella podía traducir correctamente. En esos momentos, sus miradas se encontraban en un diálogo silencioso que parecía contener más verdad que todas las palabras intercambiadas en las reuniones corporativas. Una tarde, mientras Daniela trabajaba en la traducción de un contrato importante, alguien tocó a su puerta. Era Martín, el asistente personal de Leonardo, con un sobre manila en las manos. «El señor Aranda solicita que revises estos documentos para la reunión de mañana», dijo con su habitual tono formal, «y también me pidió que te entregara esto». Le extendió un pequeño paquete envuelto en papel sencillo. Daniela lo tomó, intrigada. «Gracias, Martín». Cuando el asistente se fue, Daniela desenvolvió el paquete con dedos cuidadosos. Era un libro, una hermosa edición bilingüe de haikus japoneses. En la primera página, una nota manuscrita, para recordarte que la belleza a veces se esconde en lo breve. L. Daniela acarició la cubierta del libro, sintiendo un calor inconfesable expandiéndose en su pecho. Era un regalo personal, íntimo incluso, que reflejaba que él había prestado atención a sus gustos, a sus palabras. Esa noche, al regresar a su pequeño apartamento, Daniela se encontró releyendo los haikus, imaginando la voz de Leonardo pronunciándolos. Se detuvo en uno particularmente hermoso, sobre la luna reflejada en un estanque, y pensó en cómo, a veces, lo inalcanzable podía parecer tan cercano, y sin embargo seguir siendo una ilusión. El jueves siguiente, después de una reunión particularmente tensa con inversionistas japoneses, donde la presencia de Daniela había sido crucial, Leonardo la invitó a acompañarlo a cenar con el grupo. Durante toda la comida, Daniela se comportó con profesionalismo impecable, alternando entre español, inglés y japonés, con una fluidez que impresionó a todos los presentes. Notó cómo Leonardo la observaba con algo que parecía orgullo, y quizás algo más profundo que no se atrevía a nombrar,
Cuando la cena terminó y los inversionistas se despidieron, ambos quedaron solos en el elevador que los llevaría de regreso a las oficinas. El silencio entre ellos estaba cargado de tensión no resuelta. «Lo hiciste extraordinariamente bien», dijo finalmente Leonardo mirándola de reojo. «Gracias», respondió ella, manteniendo la vista fija en los números que marcaban los pisos. «Me gusta mi trabajo». «Se nota», hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Eres feliz, Daniela?» La pregunta la tomó por sorpresa. Era personal, íntima, completamente fuera del ámbito profesional. «Creo que estoy aprendiendo a hacerlo», respondió con sinceridad. El elevador se detuvo en el piso ejecutivo. Leonardo extendió el brazo para mantener las puertas abiertas, pero no hizo ademán de salir. «Tengo una propuesta que hacerte», dijo con una seriedad que la intrigó. «El Grupo Monterreal está considerando una expansión a Japón. Necesitamos a alguien que comprenda tanto la cultura como el idioma». Hizo una pausa significativa. «Alguien como tú». Daniela lo miró fijamente, sin poder creer lo que escuchaba. «¿Yo? Pero apenas llevo semanas en este puesto, y has demostrado más capacidad que muchos que llevan años», replicó él. «No te lo ofrezco como un favor, Daniela. Te lo ofrezco porque eres la persona adecuada». Leonardo sacó un folder de su maletín y se lo entregó. «Léelo. Piénsalo. Hablaremos mañana», dijo y finalmente salió del elevador. «Buenas noches, Daniela». «Buenas noches, Leonardo», respondió ella, pronunciando su nombre por primera vez sin el filtro de la formalidad empresarial. Él sonrió levemente al escucharlo, y esa sonrisa iluminó sus ojos de una manera que Daniela jamás había visto. Las puertas se cerraron y ella se quedó sola con el folder entre las manos y la certeza absoluta de que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente. Esa noche, sentada en la cama de su modesto apartamento, Daniela revisó cada página del proyecto mientras la lluvia golpeaba suavemente contra su ventana. Las palabras «Directora de Relaciones Internacionales», «Proyecto Osaka», parecían brillar en la página, como una promesa de un futuro que jamás se había atrevido a imaginar. Junto al folder, el libro de haikus permanecía abierto en una página marcada. Daniela lo tomó y leyó el poema allí señalado. Un camino nuevo se revela en silencio bajo la lluvia. Y supo, con una claridad que la asustaba y la emocionaba a partes iguales, que no era solo un proyecto lo que estaba considerando. Era un salto hacia lo desconocido, hacia un sentimiento que crecía entre miradas y palabras no dichas. Un sentimiento tan improbable como innegable. La oficina de Leonardo Aranda ocupaba todo el extremo norte del último piso del Hotel Monterreal. Era un espacio imponente, con ventanales del suelo al techo, que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Cuando Daniela entró aquella mañana, sintió que el aire se volvía más denso, como si la gravedad fuera diferente en aquel territorio que tan claramente llevaba la impronta de su dueño. «Adelante», dijo Leonardo levantándose de su escritorio para recibirla. «¿Café?» «Sí, gracias», respondió ella, intentando que sus manos no delataran su nerviosismo mientras le entregaba la carpeta con el proyecto de Osaka cuidadosamente revisado. Se sentó frente a él, observando cómo servía 2 tazas de un café que olía infinitamente mejor que el que se servía en la cafetería del personal. Sus movimientos eran precisos, controlados, pero había en ellos una elegancia natural que Daniela encontraba hipnótica. «¿Y bien?», preguntó él, deslizando una taza hacia ella. «¿Qué opinas del proyecto?». Daniela tomó aire y decidió que la honestidad era su única opción. «Es ambicioso, quizás demasiado para alguien con mi experiencia», comenzó, sosteniendo su mirada. «Pero también es exactamente el tipo de desafío que me gustaría enfrentar». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Leonardo. «Eso es un sí. Es un sí, con condiciones», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. «Quiero aprender todo lo necesario antes de asumir una responsabilidad tan grande. No quiero que nadie piense que obtuve este puesto por...». Se detuvo, insegura de cómo continuar, sin que sonara como una acusación. «¿Por favoritismo?», completó él con una expresión indescifrable. «Nadie que te haya visto trabajar estas semanas pensaría eso, Daniela». Se levantó y caminó hacia los ventanales dándole la espalda. La luz matinal dibujaba su silueta contra el horizonte urbano,
haciéndolo parecer casi irreal. «Te propongo algo», dijo, girándose nuevamente hacia ella. «Durante los próximos 3 meses, trabajarás directamente conmigo en todos los aspectos preliminares del proyecto. Aprenderás cada detalle del negocio, cada estrategia, cada obstáculo. Y cuando llegue el momento de la fase de implementación en Osaka, estarás más que preparada». Daniela asintió lentamente, comprendiendo lo que eso significaría. Horas de trabajo conjunto, viajes, cenas de negocios, una cercanía constante que hacía que su corazón se acelerara de forma incontrolable. «Suena justo», logró articular. «Bien», respondió él volviendo a su asiento. «Comenzamos hoy mismo. Tenemos una videoconferencia con los arquitectos en 2 horas». Las semanas siguientes transcurrieron en una vorágine de trabajo intenso. Daniela absorbía conocimientos a una velocidad vertiginosa, sorprendiendo incluso a los ejecutivos más experimentados con su capacidad de análisis y su intuición para los negocios. Lo que nadie veía, sin embargo, eran los momentos robados entre informes y reuniones. La forma en que sus dedos se rozaban accidentalmente al intercambiar documentos. Las miradas sostenidas un segundo más de lo necesario. Las conversaciones que comenzaban siendo profesionales y terminaban inevitablemente en territorios personales cuando todos se habían ido y solo quedaban ellos en alguna sala de reuniones desierta o en la oficina de Leonardo a altas horas de la noche. Fue durante uno de esos momentos, después de una jornada particularmente agotadora, finalizando los últimos detalles para su primer viaje conjunto a Japón, cuando la tormenta que se había estado gestando entre ellos finalmente mostró su fuerza. Estaban revisando documentos en la oficina de Leonardo. La ciudad brillaba bajo ellos, un mar de luces en la noche cerrada. El cansancio había hecho que la formalidad habitual entre ellos se diluyera, dejando paso a una intimidad peligrosa. «Deberíamos descansar», dijo Leonardo frotándose los ojos. «Mañana tenemos que ultimar los detalles del viaje». Daniela asintió, recogiendo sus notas, pero sin hacer ademán de levantarse. Había algo que quería preguntar desde hace días, algo que la inquietaba. «Leonardo», comenzó dudando un instante. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?» Él la miró con intensidad, como si hubiera estado esperando ese momento. «Por supuesto». «¿Por qué yo?», dijo finalmente. «De todas las personas cualificadas en esta empresa, ¿por qué elegiste a alguien que hace menos de 2 meses limpiaba habitaciones?» Leonardo guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, se acercó hasta sentarse en el borde del escritorio, frente a ella, tan cerca que Daniela podía percibir el suave aroma de su loción. «Porque cuando te escuché hablar aquel día, reconocí algo», respondió con una voz más grave, más íntima, «algo auténtico. Algo que ya no encuentro en este mundo de apariencias que he ayudado a construir». Sus ojos se encontraron, y por primera vez, Daniela vio en ellos un deseo sin filtros, una vulnerabilidad descarnada que la dejó sin aliento. «Pero eso no es todo, ¿verdad?», se atrevió a preguntar, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Leonardo extendió su mano y con una delicadeza que contrastaba con su habitual porte autoritario, acarició el contorno de su rostro. Fue un gesto breve, casi imperceptible, pero cargado de una intimidad que hizo que la piel de Daniela se erizara. «No, no es todo», admitió él en un susurro. Se miraron en silencio, atrapados en un momento suspendido entre lo profesional y lo personal, entre lo sensato y lo inevitable. El aire entre ellos parecía vibrar con tensión no resuelta. Finalmente, Daniela se levantó, rompiendo el hechizo, aunque su cuerpo entero protestaba ante la distancia. «Debería irme», dijo con una voz que apenas reconoció como propia. Leonardo asintió, respetando su decisión, aunque sus ojos decían algo completamente distinto. «Te veré mañana, entonces», respondió, incorporándose también. Cuando Daniela llegó a la puerta, se detuvo un instante y se giró para mirarlo una última vez. «Leonardo», dijo con una valentía que no sabía que poseía, «no sé qué es esto que está pasando entre nosotros, pero sé que es real, y me asusta». Él sostuvo su mirada sin intentar negarlo ni minimizarlo.
A mí también me asusta, Daniela, confesó con una honestidad que la desarmó. Pero por primera vez en mucho tiempo es un miedo que estoy dispuesto a enfrentar. Ella asintió, incapaz de añadir nada más, y salió al pasillo desierto llevándose consigo la certeza de que, pasara lo que pasase en Japón, nada volvería a ser igual entre ellos. Tokio los recibió bajo una suave lluvia primaveral que hacía brillar las calles como espejos. Desde la ventanilla del taxi que los llevaba del aeropuerto al hotel, Daniela observaba maravillada el paisaje urbano. Rascacielos futuristas junto a templos milenarios, luces de neón que desafiaban la penumbra del atardecer, y cerezos que, aunque ya sin flores, mantenían una dignidad serena en los parques que vislumbraban al pasar. Leonardo la observaba a ella más que al paisaje, fascinado por la forma en que sus ojos se iluminaban ante cada nuevo descubrimiento. «Es aún más hermoso de lo que imaginaba», dijo Daniela sin apartar la mirada de la ventanilla. «¿Es tu primera vez en Japón?», preguntó él, aunque ya conocía la respuesta. Ella asintió, girándose hacia él con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Después de tantos años estudiando su idioma, su literatura, su cultura, estar aquí se siente como un sueño. Leonardo nunca la había visto así, tan libre, tan radiante. Siempre había sido contenida, profesional, aunque con destellos de una pasión que ahora veía desplegarse por completo. Sintió un nudo en la garganta al pensar en el largo camino que había recorrido desde aquel día en la copa de empleados hasta este momento, sentada a su lado en un taxi en el otro extremo del mundo. El hotel donde se hospedarían era uno de los más exclusivos de Tokio. Habían reservado una suite para Leonardo y una habitación estándar para Daniela, separadas por varias plantas. Cuando llegaron al lobby, el gerente los recibió con la formalidad característica de la hospitalidad japonesa. «Aranda-san, Torre-san, irashaimase», saludó con una profunda reverencia. «Es un honor tenerlos con nosotros». Daniela respondió en japonés, agradeciendo la bienvenida con una fluidez que claramente impresionó al gerente. Leonardo la observaba con algo parecido al orgullo, mientras ella interactuaba con el personal, como si hubiera nacido en aquel país. Después de registrarse y refrescarse, se reunieron para cenar en un pequeño restaurante tradicional que Leonardo conocía de visitas anteriores. El local estaba oculto en una callecita estrecha del distrito de Ginza, y solo los conocedores sabían encontrarlo. «Te encantará este lugar», le aseguró mientras caminaban bajo la protección de un único paraguas, que los obligaba a mantener una cercanía que ninguno de los dos parecía dispuesto a romper. «Sirven el mejor unagi de la ciudad». El restaurante era íntimo, con apenas 8 mesas dispuestas alrededor de una barra donde el chef trabajaba con la precisión de un artista. Leonardo había reservado un tatami privado, separado del área principal por delicados paneles de papel y madera. Sentados uno frente al otro sobre cojines, con una pequeña mesa baja entre ellos y el suave sonido de un shamisen fluyendo desde algún lugar invisible, Daniela sintió que habían cruzado una frontera invisible. Ya no eran ejecutivo y asistente. Eran simplemente Leonardo y Daniela, 2 personas compartiendo algo más profundo que una relación laboral. La comida llegó servida en preciosos platos de cerámica artesanal. Leonardo ordenó por ambos, seleccionando una variedad de platos que pudieran introducir a Daniela a la auténtica cocina japonesa, más allá de los clichés turísticos. «Kanpai», brindó él, levantando su pequeña copa de sake. «Kanpai», respondió ella, sosteniendo su mirada mientras sus copas se encontraban con un suave tintineo. La conversación fluyó naturalmente, alejándose de los negocios y centrándose en experiencias personales, sueños, miedos. Leonardo le habló de su primer viaje a Japón, 15 años atrás, cuando apenas estaba comenzando a expandir el negocio que heredó de su padre. Era un completo ignorante, confesó con una sonrisa autocrítica. Creía que con dinero y determinación podría conquistar cualquier mercado. Este país me enseñó humildad. «¿Cómo?», preguntó ella, genuinamente interesada. Leonardo guardó silencio un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Cometí errores culturales imperdonables en una negociación importante», admitió finalmente. «Mi arrogancia me costó un acuerdo millonario, y lo que es peor,
el respeto de personas cuya opinión realmente valoraba. Hizo una pausa jugueteando con su copa. Fue la primera vez que fracasé tan estrepitosamente. La primera vez que entendí que hay cosas que no se pueden comprar ni imponer. Daniela lo observaba fascinada. Era difícil imaginar a este hombre poderoso y seguro de sí mismo enfrentándose al fracaso, admitiendo vulnerabilidad. ¿Y qué hiciste?, preguntó suavemente. Me quedé 3 meses más, respondió con una sonrisa. Aprendí lo básico del idioma, estudié sus costumbres, sus protocolos de negociación. Me gané su confianza poco a poco, con respeto y paciencia. Sus ojos se encontraron con los de ella. Fue la lección más valiosa de mi vida. La noche avanzaba, y con ella, la intimidad entre ambos crecía. Leonardo pidió una última botella de sake, sirviéndole a Daniela con una delicadeza ceremonial que hablaba de años observando estas costumbres. ¿Has pensado alguna vez?, preguntó ella, envalentonada por el cálido efecto del alcohol y la complicidad del momento, ¿que quizás estamos aquí por algo más que un proyecto hotelero? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Leonardo la miró intensamente, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro, bajo la suave luz de las lámparas de papel. Lo pienso desde el momento en que te escuché hablar japonés en aquella sala de descanso, confesó finalmente, como si el destino hubiera colocado una señal imposible de ignorar en mi camino. Un silencio cargado de tensión se instaló entre ellos. Daniela sentía su corazón latiendo desbocado, consciente de que estaban al borde de algo tan inevitable como peligroso. Leonardo extendió su mano sobre la mesa, dejándola abierta en una invitación silenciosa. Daniela miró aquella mano durante lo que pareció una eternidad, sabiendo que tomar esa decisión cambiaría todo entre ellos. Finalmente, con un movimiento delicado pero decidido, colocó su mano sobre la de él. El contacto envió una corriente eléctrica a través de su cuerpo y pudo ver en los ojos de Leonardo que él había sentido exactamente lo mismo. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad, como si llevaran toda una vida buscándose. Ninguno de los dos habló. No era necesario. Las palabras sobrarían para describir lo que sus manos unidas estaban diciendo en aquel pequeño restaurante de Tokio, a miles de kilómetros de donde habían comenzado este viaje improbable. Y mientras la lluvia primaveral continuaba cayendo suavemente sobre la ciudad, ambos supieron que, pasara lo que pasase en los próximos días, sus vidas habían quedado irremediablemente entrelazadas. Los 3 días siguientes transcurrieron en una vorágine de reuniones, visitas a terrenos potenciales y negociaciones con inversionistas locales. Durante el día, Daniela y Leonardo mantenían una profesionalidad impecable, aunque para cualquier observador atento, los gestos sutiles, las miradas prolongadas y la forma en que gravitaban el uno hacia el otro revelaban una historia diferente a la puramente laboral. Por las noches, sin embargo, la fachada profesional se desmoronaba gradualmente. Compartían cenas en pequeños restaurantes escondidos, caminatas nocturnas bajo los cerezos, conversaciones que se adentraban en territorios cada vez más personales. La tensión entre ellos crecía con cada hora compartida, con cada roce accidental, con cada silencio cargado de significado. El 4.º día, después de una reunión particularmente exitosa con el alcalde de un distrito exclusivo de Tokio, Leonardo sorprendió a Daniela con un cambio en la agenda. «Se he cancelado las reuniones de esta tarde», le informó mientras salían del ayuntamiento. «Hay algo que quiero mostrarte». Daniela lo miró sorprendida. «¿Cancelado? Pero teníamos la cita con los arquitectos y...» «Pueden esperar hasta mañana», la interrumpió con una sonrisa enigmática. «Estamos en Japón, no sería justo que solo vieras salas de reuniones». El taxi los llevó a través de la ciudad hasta las afueras, donde el paisaje urbano daba paso gradualmente a colinas cubiertas de bosques y pequeños templos diseminados entre la vegetación. Finalmente, se detuvieron frente a un discreto portón de madera, casi oculto entre árboles centenarios. «¿Qué es este lugar?», preguntó Daniela mientras seguía a Leonardo por un sendero de piedra flanqueado por linternas tradicionales. «Un ryokan», respondió él, «una posada tradicional japonesa. Ha pertenecido a la misma familia durante 15 generaciones. El interior del ryokan era la perfecta encarnación de la estética japonesa.
sencillez, armonía y una belleza serena que parecía suspendida en el tiempo. Una mujer mayor vestida con kimono los recibió con una profunda reverencia, reconociendo a Leonardo como un visitante habitual. «Oka erinasai, Aranda-san», dijo con una calidez que sugería una larga amistad. «Yokoso, Tadaima Tanaka-san», respondió él, para luego presentar a Daniela en un japonés que, aunque no tan fluido como el de ella, sonaba natural y respetuoso. La mujer los condujo por pasillos de madera pulida hasta una habitación espaciosa con vistas a un jardín privado, donde un pequeño estanque reflejaba la luz dorada del atardecer. El espacio estaba decorado con la elegante simplicidad característica del estilo japonés. Tatami impecable, un tokonoma con un arreglo floral minimalista y un pergamino caligráfico, y puertas de papel que se abrían al jardín. «Es hermoso», susurró Daniela, cautivada por la serenidad del entorno. «Este lugar ha sido mi refugio cada vez que vengo a Japón», confesó Leonardo, observando cómo ella recorría la habitación con ojos maravillados. «Es el único sitio donde realmente consigo desconectar del mundo». Una joven sirvienta trajo té y dulces tradicionales, disponiéndolos con precisión ceremonial sobre una mesa baja antes de retirarse discretamente. Leonardo y Daniela se sentaron uno frente al otro, con el jardín como telón de fondo y el suave murmullo del agua como única música. «Cuéntame algo que nadie más sepa de ti», pidió él de repente, mientras servía el té humeante en 2 pequeñas tazas de cerámica artesanal. Daniela lo miró sorprendida por la petición, pero después de un momento de reflexión, decidió responder con honestidad. «De niña quería ser bailarina», dijo con una sonrisa nostálgica. «Mi madre no podía pagar clases, así que aprendía copiando videos viejos que encontraba en la biblioteca pública». Hizo una pausa, recordando. «La bibliotecaria me dejaba usar una salita vacía después de la hora de cierre. Durante casi 2 años, esa fue mi academia de baile». «¿Y qué pasó?», preguntó Leonardo genuinamente interesado. «La vida», respondió ella con sencillez. «Mi madre enfermó. Tuve que empezar a trabajar. Los sueños infantiles fueron reemplazados por necesidades reales». Sus ojos se encontraron con los de él. «¿Y tú? ¿Qué no sabe nadie del gran Leonardo Aranda?». Él guardó silencio durante un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Tengo miedo de estar convirtiéndome en alguien que no reconozco», confesó finalmente. «Alguien que mide el valor de todo en términos de beneficios y pérdidas. Alguien para quien las personas son recursos y las relaciones son transacciones». Su voz se volvió más grave. «Hasta que te escuché hablar aquel día, no me había dado cuenta de cuánto había perdido en el camino». La confesión quedó flotando entre ellos, íntima y vulnerable. Daniela, movida por un impulso, extendió su mano sobre la mesa y tomó la de él. «No eres ese hombre», dijo con suavidad. «Lo sé porque ese hombre no se habría detenido a escuchar. No habría visto valor en alguien como yo». Leonardo entrelazó sus dedos con los de ella, observando el contraste de sus manos unidas. «Daniela», dijo su nombre como una caricia, «¿tienes idea de lo extraordinaria que eres?». Ella sintió el rubor extenderse por sus mejillas, pero no apartó la mirada. «Solo soy yo», respondió. «Nadie especial». «Ahí es donde te equivocas», dijo él, con una intensidad que la estremeció. Leonardo se levantó y rodeó la mesa, arrodillándose junto a ella sin soltar su mano. Estaban tan cerca ahora que Daniela podía percibir su respiración, el sutil aroma de su colonia mezclado con el del té. «Desde que entraste en mi vida, nada ha sido igual», susurró él. «Es como si hubiera estado dormido y de repente despertara». Sus rostros estaban a escasos centímetros. Daniela sentía que el corazón iba a salírsele del pecho. Todo su ser le gritaba que acortara la distancia, que cerrara los ojos y se entregara a lo que habían estado postergando desde aquel primer encuentro. «Leonardo», murmuró, casi sin voz, «nosotros no deberíamos». «Dime que me detenga», respondió él, acariciando suavemente su mejilla con la mano libre. «Si no es esto lo que quieres, dímelo y me alejaré». Daniela guardó silencio. No podía mentir, no a él, no a sí misma. No cuando cada fibra de su ser anhelaba ese contacto,
ese salto al vacío que sabía podría cambiarlo todo. Y entonces, en un gesto tan valiente como inevitable, fue ella quien eliminó la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso suave al principio, casi tentativo, como si ambos temieran romper el hechizo. Pero pronto, la contención de semanas dio paso a una pasión que los consumió como un incendio incontrolable. Las manos de Leonardo se enredaron en su cabello, mientras las de ella se aferraban a su espalda, acercándolo más, como si quisiera fundirse con él. Se besaron como si el mundo estuviera a punto de acabarse, como si hubieran esperado toda una vida por este momento. Y en cierto modo, así era. Todo lo anterior, sus vidas separadas, el encuentro casual, el lento acercamiento, parecía ahora un preludio necesario para este instante en que al fin se reconocían, no como jefe y empleada, sino como hombre y mujer, como dos almas que habían encontrado en la otra su reflejo inesperado. Cuando finalmente se separaron, jadeantes y con los labios enrojecidos, Leonardo apoyó su frente contra la de ella, manteniendo los ojos cerrados, como si quisiera grabar a fuego este momento en su memoria. «He imaginado esto desde el primer día», confesó en un susurro, «y aún así la realidad supera cualquier fantasía». Daniela sonrió, sintiendo una felicidad tan intensa que casi dolía. «Yo también», admitió, acariciando su rostro como si quisiera memorizar cada línea, cada ángulo, aunque me asustaba reconocerlo. Afuera, el cielo se había teñido de púrpura y naranja mientras el sol se ocultaba tras las colinas. Las primeras estrellas comenzaban a asomarse, testigos silenciosos de un amor que, nacido en las sombras de lo improbable, ahora resplandecía con luz propia en aquel rincón del mundo. El regreso a la realidad fue como despertar de un sueño demasiado vívido. Después de aquellos días en Japón, donde Leonardo y Daniela habían vivido en una burbuja de intimidad y descubrimiento mutuo, el bullicio del aeropuerto internacional y la inevitabilidad del retorno a sus respectivos roles sociales caía sobre ellos como un peso invisible. En el vuelo de regreso, sentados en la sección ejecutiva del avión, mantenían una proximidad física que contrastaba con la distancia emocional que parecía estar instalándose entre ellos. Como si ambos fueran conscientes de que una vez que aterrizaran, el cuento de hadas tendría que enfrentarse a la dura realidad. «¿En qué piensas?», preguntó Leonardo, rompiendo un silencio que se había prolongado demasiado. Daniela desvió la mirada de la ventanilla, donde había estado observando el océano interminable bajo ellos. «En lo que sucederá cuando volvamos», respondió con honestidad. «En cómo será esto fuera de Japón». Leonardo tomó su mano discretamente, entrelazando sus dedos por debajo de la manta que compartían. «¿A qué le temes exactamente?». Su voz era suave, pero directa. Daniela suspiró, ordenando sus pensamientos antes de responder. «A todo», confesó. «A los rumores, a las miradas, a que la gente piense que he conseguido mi posición por otras razones». Hizo una pausa. «A que esto que ha nacido entre nosotros se marchite bajo la presión del mundo real». Leonardo estudió su rostro con atención, reconociendo la vulnerabilidad que ella rara vez mostraba. «El mundo real», repitió pensativamente. «¿Sabes? He pasado mi vida construyendo lo que otros llaman el mundo real. Hoteles, empresas, fortunas. Pero nunca me he sentido tan vivo, tan auténticamente yo mismo como en estos días contigo». Sus ojos se encontraron, y Daniela pudo ver en ellos una determinación que conocía bien. Era la misma mirada que tenía cuando cerraba negociaciones imposibles o cuando tomaba decisiones que cambiarían el rumbo de su imperio. «No sé exactamente cómo será», continuó él, «pero sé que no quiero renunciar a esto. A nosotros». «Yo tampoco», respondió ella con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar su preocupación. «Solo no quiero ser un problema para ti». «Daniela», la firmeza en su voz la sorprendió. «Tú eres todo menos un problema. Eres la solución a una pregunta que ni siquiera sabía que me estaba haciendo». El resto del vuelo transcurrió en conversaciones más ligeras y planes concretos sobre el proyecto de Osaka, como si ambos necesitaran ese respiro de practicidad antes de enfrentar lo que vendría. La realidad los recibió apenas pusieron un pie en la terminal del aeropuerto. Martín,
el asistente personal de Leonardo, los esperaba con una expresión tensa que no auguraba nada bueno. «Señor Aranda, señorita Torres», saludó con formalidad. «El coche espera afuera. Hay algunos asuntos urgentes que requieren su atención». Leonardo asintió, volviendo instantáneamente a su papel de magnate hotelero. «Gracias, Martín. ¿Puedes asegurarte de que la señorita Torres llegue a su casa sin contratiempos?» «Por supuesto, señor», respondió el asistente, y luego, con un tono más bajo, añadió: «El señor Castillo ha llamado 3 veces hoy. Dice que es imperativo hablar con usted sobre ciertos rumores que están circulando». Daniela sintió que su estómago se anudaba. Fernando Castillo era el director de comunicación del Grupo Monterreal, el hombre encargado de gestionar la imagen pública de la empresa y, sobre todo, de su dueño. Leonardo mantuvo el rostro impasible, pero ella notó la tensión en su mandíbula. «Me haré cargo», dijo simplemente, y luego, volviéndose hacia Daniela, añadió en un tono más suave: «Te veré mañana en la oficina». Y con un gesto formal se alejó, flanqueado por su asistente, mientras Daniela lo observaba convertirse nuevamente en el hombre inalcanzable que había sido antes de Japón. El apartamento de Daniela parecía extrañamente ajeno después de la ausencia. Pequeño, modesto, tan diferente de los espacios lujosos en los que había transcurrido la última semana. Dejó la maleta en un rincón y se dejó caer en el sofá, exhausta física y emocionalmente. Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Leonardo. «Te extraño ya, descansa. Mañana enfrentaremos lo que venga juntos». Una sonrisa se dibujó en sus labios, pero fue efímera, porque justo después llegó otro mensaje, esta vez de Elena, su antigua compañera en el servicio de limpieza. «¿Es cierto lo que están diciendo? Por favor, dime que no». Con el corazón acelerado, Daniela abrió el enlace que Elena había adjuntado. Era un artículo en un portal de chismes de celebridades. El titular, sensacionalista y cruel, rezaba: «El magnate hotelero Leonardo Aranda y su ascenso express, de limpiadora a amante en menos de 2 meses». Las fotografías, borrosas pero reconocibles, mostraban momentos robados de su viaje a Japón. Ellos entrando juntos al ryokan, caminando cerca el uno del otro por un parque, sus manos rozándose de una manera que revelaba intimidad. Daniela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que había temido estaba ahora plasmado en aquella pantalla, expuesto al mundo con la crueldad deshumanizadora del sensacionalismo. Su teléfono comenzó a sonar. Era Leonardo. Con manos temblorosas, respondió: «¿Lo has visto?» No era una pregunta. «Sí», respondió ella con la voz quebrada. «Leo, esto es exactamente lo que temía. Yo no...» «Escúchame», la interrumpió con una firmeza tranquilizadora. «Esto no cambia nada entre nosotros. Es solo ruido, Daniela. Mediocridad intentando manchar algo hermoso porque no lo comprenden». «¿Cómo puedes estar tan tranquilo?», preguntó ella, desconcertada por su calma. «Porque he vivido suficiente para saber qué es lo que realmente importa», respondió él. «Y lo que importa no está en esas páginas de chismes, está en lo que hemos construido, en lo que sentimos, en lo que sabemos que es verdad». Daniela guardó silencio, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas en medio de una tormenta. «Tengo una reunión con Fernando mañana temprano», continuó Leonardo. «Vamos a adelantarnos a todo esto en nuestros términos, pero necesito saber si estás conmigo en esto, Daniela, si estás dispuesta a luchar por lo nuestro, incluso cuando el mundo entero parezca estar en contra». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Daniela cerró los ojos, pensando en el largo camino que la había llevado hasta este momento. En todas las dificultades que había enfrentado, en todas las veces que había tenido que levantarse y seguir adelante a pesar del miedo. Y cuando volvió a abrir los ojos, su voz no tembló al responder: «Estoy contigo, hasta el final». La sede central del Grupo Monterreal bullía con un silencio tenso cuando Daniela atravesó el vestíbulo aquella mañana. Sentía las miradas a su paso, algunas curiosas, otras acusatorias, y unas pocas, las que más agradecía, compasivas. Mantuvo la cabeza alta, aunque por dentro sentía que cada paso la acercaba a un precipicio.
Al llegar al piso ejecutivo, Martín la esperaba junto al ascensor con expresión circunspecta. «Buenos días, señorita Torres. El señor Aranda y el equipo directivo la esperan en la sala de juntas principal». El corazón de Daniela dio un vuelco. No esperaba una reunión con todo el equipo directivo. Había imaginado algo más privado, más controlado. «Gracias, Martín», logró responder con una calma que no sentía. Mientras caminaba por el pasillo, respiró profundamente, recordando las palabras que su madre solía repetirle. «La dignidad, hija, es lo único que nadie puede quitarte si tú no lo permites». Al abrir las puertas de la sala de juntas, la escena la dejó momentáneamente paralizada. Leonardo estaba de pie junto a la cabecera de la mesa, rodeado por 8 de los ejecutivos más poderosos del grupo. Fernando Castillo, el director de comunicación, mostraba algo en la pantalla principal. Eran las mismas fotografías que había visto anoche, pero ampliadas, analizadas, diseccionadas como evidencia de un crimen. «Daniela, adelante». La voz de Leonardo rompió el silencio tenso. «Te estábamos esperando». Ella avanzó, consciente de cada mirada que la seguía. Cuando llegó junto a Leonardo, él hizo algo que dejó a todos estupefactos. Tomó su mano abiertamente, entrelazando sus dedos con los de ella. «Señores», comenzó con una voz que no admitía réplica, «los he reunido para aclarar la situación antes de que los rumores y especulaciones continúen envenenando esta empresa». Fernando Castillo carraspeó, visiblemente incómodo. «Leonardo, quizás deberíamos hablar primero en privado sobre la estrategia más adecuada para...». «No hay estrategia, Fernando», lo interrumpió Leonardo. «Solo la verdad. Y la verdad es muy simple. La señorita Torres y yo hemos iniciado una relación personal». Un murmullo recorrió la mesa. Daniela sintió que su garganta se secaba, pero la mano de Leonardo apretando la suya le infundió valor. «Entiendo las preocupaciones que esto pueda generar», continuó él. «Por eso quiero dejar absolutamente claro lo siguiente. La profesionalidad de la señorita Torres está fuera de toda duda. Su ascenso en esta empresa se debe exclusivamente a sus méritos y capacidades, como cualquiera que haya trabajado con ella puede atestiguar». Isabel Vega, la directora financiera, se inclinó hacia adelante. «Leonardo, nadie cuestiona las capacidades de la señorita Torres, pero debes entender que esta situación plantea un conflicto de intereses evidente». «Lo entiendo perfectamente, Isabel», respondió él con calma. «Por eso he decidido que, a partir de ahora, la señorita Torres reportará directamente a ti en todos los asuntos relacionados con el proyecto de Osaka. Sus evaluaciones de desempeño, aumentos salariales y oportunidades de promoción estarán bajo tu supervisión directa». La propuesta tomó a todos por sorpresa. Era una solución elegante para el problema inmediato: separar la línea jerárquica profesional de la relación personal. Fernando, sin embargo, no parecía satisfecho. «Los accionistas, la prensa, ¿has considerado el impacto en la imagen del grupo? Estas fotos ya están circulando y la narrativa es...». «La narrativa», lo interrumpió Leonardo con un filo en la voz que rara vez mostraba, «es nuestra para escribirla. No de los tabloides, no de los chismosos, no de quienes buscan reducir algo hermoso a un escándalo barato». Se volvió hacia Daniela, y la mirada que le dirigió estaba llena de una ternura que contrastaba con la firmeza de sus palabras anteriores. «Lo que hay entre la señorita Torres y yo es real y honesto. No es un capricho, no es un escándalo. Es algo que ambos tomamos muy en serio». Luego, volviendo su atención al grupo, añadió: «Les pido respeto, para ella, para mí y para lo que estamos construyendo juntos». El silencio que siguió estaba cargado de un asombro colectivo, porque en todos los años que llevaban trabajando con Leonardo Aranda, ninguno lo había visto nunca defender algo o a alguien con tanta pasión. Los meses siguientes pusieron a prueba la determinación de Leonardo y Daniela de forjar un camino juntos a pesar de las adversidades. Como habían anticipado, los rumores persistieron durante semanas, alimentados por miradas indiscretas y comentarios velados, pero gradualmente el escándalo inicial dio paso a una aceptación tácita. La profesionalidad inquebrantable de Daniela, bajo la supervisión de Isabel Vega, fue ganando el respeto de quienes inicialmente habían dudado de sus capacidades.
El proyecto de Osaka avanzaba a un ritmo excepcional, y su conocimiento del idioma y la cultura japonesa resultó ser invaluable en cada fase del desarrollo. Por su parte, Leonardo sorprendió a muchos con una transformación sutil pero innegable. El hombre obsesionado con el trabajo, conocido por sus jornadas interminables y su dedicación absoluta al imperio hotelero, ahora encontraba tiempo para cosas que antes consideraba triviales: cenas tranquilas, fines de semana ocasionales fuera de la ciudad, e incluso una renovada afición por la arquitectura, su pasión juvenil abandonada. Una tarde de viernes, mientras Daniela terminaba unos informes en su oficina, Leonardo apareció en su puerta con una expresión que no supo descifrar. «¿Tienes un minuto?», preguntó, cerrando suavemente la puerta tras él. «Claro», respondió ella, guardando los documentos. «¿Ocurre algo?». Leonardo se acercó a su escritorio, pero en lugar de sentarse frente a ella como solía hacer, rodeó el mueble y se apoyó en el borde junto a ella. Llevaba un sobre manila en las manos. «He recibido esto hoy», dijo, extendiéndole el sobre. «Creo que deberías verlo». Daniela lo abrió con curiosidad. Dentro había fotografías del terreno en Osaka, donde se construiría el nuevo hotel, pero lo que llamó su atención fueron los planos arquitectónicos adjuntos. Mostraban un diseño radicalmente diferente al que habían estado desarrollando. «¿Qué es esto?», preguntó, estudiando los intrincados dibujos que combinaban elementos tradicionales japoneses con líneas modernas y audaces. «Mi propuesta», respondió Leonardo con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «He estado trabajando en ella durante las últimas semanas». Daniela lo miró asombrada. Sabía que Leonardo había estudiado arquitectura brevemente en su juventud, pero nunca imaginó que seguía cultivando esa pasión en secreto. «Es hermoso», dijo, genuinamente impresionada por la elegancia del diseño. «Pero, ¿por qué no lo compartiste antes con el equipo?». Leonardo tomó asiento junto a ella, su rodilla rozando suavemente la suya. «Porque no lo hice para el equipo», confesó. «Lo hice para ti. Para nosotros». Sacó otra hoja del sobre, un plano detallado de lo que parecía ser una residencia privada, integrada armoniosamente en el complejo hotelero, pero separada de las áreas públicas. Un santuario con vistas al jardín zen y las montañas distantes. «Pensé que tal vez», continuó con una vulnerabilidad que rara vez mostraba, «cuando llegue el momento de supervisar la construcción en Osaka, podrías querer un lugar que se sienta como un hogar. Y que quizás yo podría unirme a ti allí, cuando mis responsabilidades aquí me lo permitan». Daniela sintió que su corazón se expandía en su pecho. No era solo una propuesta profesional, era una visión de futuro, una promesa de un mañana compartido a pesar de la distancia. «¿Lo diseñaste tú mismo?», preguntó, pasando los dedos por las líneas del plano, imaginando los espacios que podría habitar. Leonardo asintió, con una sonrisa que iluminaba sus ojos de una manera que pocos habían tenido el privilegio de ver. «Cada noche, después de que hablábamos por teléfono», admitió, «era como tenerte cerca de alguna forma, pensando en los espacios que te gustarían, en cómo la luz entraría por las mañanas, en los rincones donde podrías leer o contemplar el jardín». Daniela no pudo contener la emoción que la embargaba. En un impulso se levantó y rodeó su cuello con los brazos, apoyando la frente contra la suya. «Es perfecto», susurró, «pero ¿sabes qué lo haría aún más perfecto?». «¿Qué?», preguntó él, rodeando su cintura con sus brazos. «Que no tuvieras que visitarme», respondió. «Que vivieras allí conmigo, completamente». La propuesta quedó suspendida entre ellos, audaz y sincera. Leonardo la miró con intensidad, buscando en sus ojos la certeza de que hablaba en serio. «¿Me estás pidiendo que deje todo esto?», preguntó, refiriéndose no solo al edificio que los rodeaba, sino a todo el imperio que había construido. Daniela negó suavemente con la cabeza. «Te estoy pidiendo que consideres que quizás, solo quizás, la vida que has estado construyendo todos estos años puede tener un propósito diferente al que imaginabas». El sol se filtraba a través de las persianas de la oficina de Leonardo, creando patrones geométricos sobre los documentos esparcidos en su escritorio. Llevaba horas revisando estados financieros, proyecciones de crecimiento y planes de sucesión.
pero su mente regresaba constantemente a la conversación que había tenido con Daniela una semana atrás. ¿Era posible reinventarse a los 45 años? ¿Podía un hombre definido toda su vida por el éxito empresarial encontrar una nueva identidad, un nuevo propósito? El intercomunicador sonó, interrumpiendo sus reflexiones. «Señor Aranda, su hermano está aquí», anunció la voz de su secretaria. «Hazlo pasar, por favor». Momentos después, Roberto Aranda entraba en la oficina. 5 años menor que Leonardo, había elegido un camino completamente distinto, dedicándose a la medicina en lugar de los negocios familiares. Sus visitas a la sede del grupo eran tan raras que siempre causaban cierta conmoción. «¿A qué debo el honor?», preguntó Leonardo levantándose para abrazar a su hermano. Roberto correspondió al abrazo con afecto genuino. «Pasaba por el barrio», bromeó, «y pensé que mi hermano mayor, el magnate ocupado, podría dignarse a almorzar con su insignificante hermano médico». Leonardo sonrió, agradecido por la interrupción. «Dame 5 minutos para terminar aquí». Durante el almuerzo en un pequeño restaurante alejado del bullicio corporativo, la conversación fluyó con la facilidad que solo los años de historia compartida pueden proporcionar. Hablaron de su madre, ahora retirada en la costa, de viejos recuerdos y de los sobrinos de Leonardo, hijos de Roberto, que crecían demasiado rápido. «Te veo diferente», comentó Roberto finalmente, estudiando a su hermano con ojo clínico. «Más ligero, de alguna manera». Leonardo jugueteó con la copa de vino considerando cuánto revelar. «He estado reconsiderando algunas cosas», admitió. «¿Tiene algo que ver con la mujer de la que mamá no deja de hablar?», preguntó Roberto con una sonrisa cómplice. «Daniela, ¿verdad?». Leonardo asintió, sorprendido de que las noticias hubieran llegado hasta su madre. «La conocí por casualidad», comenzó, y se encontró relatando toda la historia desde aquel primer encuentro en la copa de empleados hasta los planos del refugio en Osaka. Roberto lo escuchó sin interrumpir, con la atención concentrada que caracterizaba su práctica médica. «Suena como alguien extraordinario», comentó cuando Leonardo terminó su relato, «y por la forma en que hablas de ella, parece que por fin has encontrado algo más valioso que otro hotel de 5 estrellas». La observación, directa y certera como solían ser las de Roberto, dio en el blanco. «El problema es que no sé cómo reconciliar ambos mundos», confesó Leonardo. «Este grupo ha sido mi vida durante 25 años. Lo construí desde que papá enfermó. No puedo simplemente abandonarlo». Roberto consideró sus palabras antes de responder. «¿Recuerdas lo que papá me dijo cuando le anuncié que quería estudiar medicina en lugar de unirme al negocio familiar?» Leonardo asintió, recordando perfectamente aquel momento tenso. Dijo que un hombre debe seguir el camino que le permita acostarse cada noche en paz con sus decisiones, recitó. «Exacto». Roberto hizo una pausa significativa. «Leo, has construido algo impresionante. Nadie puede quitarte ese mérito. Pero la pregunta es, ¿qué quieres construir ahora?». La pregunta quedó flotando entre ellos, simple y profunda a la vez. «No tiene por qué ser todo o nada, ¿sabes?», continuó Roberto. «Quizás sea tiempo de confiar en las estructuras que has creado, en las personas que has formado. Quizás puedas encontrar un equilibrio que te permita tener ambas cosas, el legado profesional y la vida personal que nunca te permitiste tener». Leonardo guardó silencio, reflexionando sobre las palabras de su hermano. Recordó a su padre, cómo había dedicado cada hora despierta a construir el primer hotel Monterreal, sacrificando tiempo con su familia, salud y, finalmente, su vida. «No quiero terminar como papá», dijo finalmente, con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. «Amándolo todo desde lejos». Roberto asintió, comprendiendo perfectamente. «Entonces no lo hagas». De regreso en su oficina, Leonardo pidió a su asistente que convocara una reunión urgente con el consejo directivo para la mañana siguiente. Luego, hizo algo que no había hecho en años. Salió temprano, dejando pendientes sin resolver y llamadas sin devolver. Condujo hasta el modesto edificio de apartamentos donde vivía Daniela, con la certeza creciente de que estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. No era un salto al vacío, como había temido.
era un paso hacia la luz, hacia una versión de sí mismo que había estado esperando pacientemente a ser descubierta. Cuando Daniela abrió la puerta, sorprendida de verlo allí a media tarde de un día laboral, Leonardo la miró como si la viera por primera vez. No como la empleada que había ascendido, no como la mujer que había conquistado su corazón, sino como el futuro que había elegido. «He tomado una decisión», dijo simplemente. La sala de juntas del Grupo Monterreal nunca había estado tan llena. Además del consejo directivo habitual, Leonardo había convocado a los directores de todas las divisiones y a los gerentes de los principales hoteles del grupo. El murmullo de conversaciones nerviosas llenaba el espacio, mientras todos especulaban sobre el motivo de esta reunión sin precedentes. En una esquina discreta, Daniela observaba la escena con una mezcla de ansiedad y determinación. Después de la visita sorpresa de Leonardo el día anterior, habían pasado la noche entera conversando sobre el futuro, sobre posibilidades que antes parecían impensables, sobre sueños postergados y nuevos horizontes. A las 9 en punto, las puertas se abrieron y Leonardo entró impecablemente vestido, pero con una expresión serena que pocos le habían visto en el entorno corporativo. Lo acompañaba Roberto, su hermano, cuya presencia causó aún más especulación entre los asistentes. «Buenos días a todos», comenzó Leonardo, tomando su lugar en la cabecera de la mesa. «Agradezco su presencia en esta convocatoria extraordinaria». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada los rostros expectantes que lo rodeaban, deteniéndose brevemente en Daniela antes de continuar. «Durante 25 años he tenido el privilegio de liderar este grupo, de verlo crecer desde un modesto hotel familiar hasta la cadena internacional que es hoy». Su voz transmitía un orgullo genuino. «Cada uno de ustedes ha sido parte integral de ese crecimiento, y por eso quiero que sean los primeros en conocer las decisiones que he tomado respecto al futuro de la compañía y al mío propio». Un silencio tenso se instaló en la sala. Isabel Vega, la directora financiera, se inclinó ligeramente hacia adelante, anticipando lo que vendría. «Después de cuidadosa consideración, he decidido que es tiempo de una reestructuración en el liderazgo del Grupo Monterreal», continuó Leonardo. «A partir del próximo trimestre, implementaremos un modelo de dirección compartida, con una junta ejecutiva que tomará las decisiones estratégicas por consenso». Murmullos sorprendidos recorrieron la mesa. Lo que Leonardo estaba proponiendo era una revolución en la cultura corporativa del grupo, tradicionalmente centralizada en su figura. «Isabel Vega asumirá la presidencia de esta junta», continuó, asintiendo hacia la directora financiera, cuyo rostro reflejaba una sorpresa mal disimulada. Su visión estratégica y su impecable trayectoria la convierten en la persona ideal para este rol. Leonardo continuó detallando la nueva estructura, asignando responsabilidades y explicando el proceso de transición. Cada palabra revelaba una planificación meticulosa, una consideración profunda de las fortalezas de cada miembro del equipo. «En cuanto a mi rol», dijo finalmente, llegando al punto que todos esperaban, «asumiré la dirección ejecutiva del proyecto Osaka, supervisando personalmente su desarrollo y establecimiento. Esto significará una presencia prolongada en Japón durante al menos los próximos 2 años». La noticia cayó como una bomba en la sala. Leonardo Aranda, el hombre que nunca delegaba, que controlaba cada aspecto del imperio que había construido, anunciaba no solo una reestructuración completa, sino su propia reubicación al otro lado del mundo. «Pero esto no significa que me retire del grupo», aclaró, percibiendo la preocupación en muchos rostros. «Seguiré siendo el accionista mayoritario y mantendré mi posición en el Consejo de Administración. Simplemente, estoy reconociendo que el Grupo Monterreal ha crecido más allá de lo que una sola persona puede o debe controlar. Es tiempo de compartir el timón». Tras responder a varias preguntas y aclarar detalles sobre la transición, Leonardo dio por concluida la parte formal de la reunión. Mientras los asistentes se dispersaban en pequeños grupos que comentaban animadamente las noticias, él se acercó discretamente a donde Daniela lo esperaba. «¿Cómo lo hice?», preguntó en voz baja con una vulnerabilidad que solo ella conocía. «Perfectamente», respondió, resistiendo el impulso de tomar su mano en un entorno aún profesional. «¿Cómo te sientes?». «Libre»,
admitió él, con una sonrisa que transformaba su rostro, como si hubiera soltado un peso que no sabía que llevaba. Isabel Vega se aproximó a ellos, todavía procesando la magnitud del cambio que acababa de anunciarse. «Esto es inesperado», dijo mirando alternativamente a Leonardo y a Daniela, «pero supongo que debería haberlo visto venir». «¿Por qué lo dices?», preguntó Leonardo. Isabel sonrió con conocimiento de causa. «Porque desde que ella entró en tu vida, has empezado a mirar más allá de estas paredes», respondió con sencillez, «y era hora de que lo hicieras». Se volvió hacia Daniela con una expresión de respeto genuino. «El proyecto Osaka tiene suerte de tenerlos a ambos», dijo, antes de alejarse para atender a otros directivos que reclamaban su atención. Roberto, que había observado la escena en silencio, se acercó a su hermano y le dio una palmada en el hombro. «Papá estaría orgulloso», dijo con sinceridad, «no por los hoteles, sino por esto, por tener el valor de elegir tu propio camino». Leonardo asintió, agradecido por el apoyo de su hermano. Luego, volviéndose hacia Daniela, añadió, «Hay algo más que quiero anunciar hoy, pero solo a ti». La tomó suavemente del brazo y la condujo hacia la terraza privada adyacente a la sala de juntas, un espacio tranquilo con vistas a la ciudad que ambos habían llegado a amar. 6 meses después del anuncio que cambió el rumbo del grupo Monterreal, Osaka se desplegaba ante Daniela como un lienzo de posibilidades. Desde la ventana de su oficina temporal, podía observar el terreno donde el futuro hotel comenzaba a tomar forma. Los cimientos ya estaban completados y las primeras estructuras emergían del suelo como promesas materializadas. El proyecto avanzaba a buen ritmo, transformando lo que antes era solo un conjunto de planos y maquetas en una realidad tangible. Y con cada viga colocada, con cada muro levantado, Daniela sentía crecer su conexión con este lugar que estaba ayudando a crear. Leonardo había cumplido su palabra. La reestructuración del grupo se había implementado con sorprendente fluidez, y ahora él dedicaba toda su energía al proyecto Osaka, combinando su recién redescubierta pasión por la arquitectura con su experiencia empresarial. Trabajaban juntos a diario, complementándose de una manera que asombraba a todo el equipo local. Pero lo más notable era el cambio en Leonardo. Lejos de las presiones de la sede central, parecía haber recuperado parte de la vitalidad y la creatividad que el peso de dirigir un imperio hotelero había sofocado. Sus ojos brillaban cuando discutía modificaciones en los diseños, cuando recorría el terreno con el equipo de construcción, cuando se sumergía en conversaciones con artesanos locales sobre detalles que muchos considerarían insignificantes. Esa tarde de abril, mientras Daniela revisaba los últimos contratos con proveedores, recibió un mensaje peculiar de Leonardo. «Tómate la tarde libre. Te espero en el jardín a las 15:00. Tengo algo que mostrarte». Intrigada, Daniela concluyó su trabajo y se dirigió al lugar indicado. El jardín era un área apartada del terreno que, según los planos, albergaría un auténtico jardín zen como parte del complejo hotelero. Por ahora, era poco más que un espacio despejado con algunas plantaciones recientes, pero Leonardo había insistido en que se comenzara a trabajar en él mucho antes que en otras áreas del proyecto. Cuando llegó, se detuvo sorprendida. En el centro del espacio, un joven cerezo había sido plantado. No era un árbol imponente, sino un ejemplar modesto, casi frágil, pero indudablemente vivo. Junto a él esperaba Leonardo, con una expresión que mezclaba nerviosismo y anticipación. «¿Qué es esto?», preguntó ella, acercándose con curiosidad. «Un sakura», respondió él, acariciando suavemente una de las ramas del pequeño árbol. «Los jardineros dicen que florecerá el próximo año». Daniela sonrió, conmovida por el detalle, pero aún confundida por la misteriosa convocatoria. «Es hermoso, pero porque quería que tuviéramos nuestro propio cerezo», explicó Leonardo, tomando sus manos. «Los japoneses creen que estos árboles simbolizan la belleza y fragilidad de la vida. ¿Cómo algo tan hermoso puede ser también tan efímero?». Se acercó más a ella, con una intensidad en la mirada que hizo que el corazón de Daniela se acelerara. «¿Pero sabes qué es lo extraordinario?», continuó. «Aunque las flores caen, el árbol permanece,
y cada primavera vuelve a florecer. Daniela sintió que sus ojos se humedecían, comprendiendo lentamente el significado detrás de sus palabras, del árbol, de este momento cuidadosamente orquestado. Leo, antes de conocerte, la interrumpió suavemente, mi vida era como un invierno perpetuo, exitoso, respetado, pero fundamentalmente frío. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Tú trajiste la primavera, Daniela. Me enseñaste que podía florecer de nuevo. Con un movimiento fluido, Leonardo se arrodilló frente a ella. De su bolsillo extrajo una pequeña caja de madera tallada con motivos japoneses. Al abrirla, reveló un anillo de diseño único, una delicada flor de cerezo en oro rosa, con un pequeño diamante en su centro. Este árbol crecerá con nosotros, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Será testigo de nuestra historia, de nuestro futuro juntos. Si me aceptas, si quieres construir ese futuro conmigo. Daniela no lo dejó terminar. Se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. Sí, susurró con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. 1000 veces, sí. Cuando se besaron, a la sombra del pequeño cerezo que acababa de convertirse en el símbolo de su amor, el círculo parecía completarse. Desde aquella primera conversación escuchada por casualidad hasta este momento, el camino había estado lleno de giros inesperados, de miedos superados, de descubrimientos mutuos. Leonardo colocó el anillo en su dedo con manos sorprendentemente estables para alguien que acababa de apostar su futuro en una pregunta. «Te amo, Daniela Torres», dijo con una simplicidad que contrastaba con su habitual elaboración verbal. No como se ama una idea, un sueño o una posibilidad. Te amo como se ama la certeza. «Y yo te amo a ti, Leonardo Aranda», respondió ella saboreando cada palabra. No como se ama al dueño del hotel, sino como se ama al hombre que tuvo el valor de detenerse y escuchar. Mientras el sol comenzaba su descenso sobre Osaka, prometiendo regresar al día siguiente, como había hecho desde el principio de los tiempos, los dos permanecieron sentados junto al joven cerezo, hablando en voz baja de planes y sueños, de nombres de niños y diseños de habitaciones, de viajes por hacer y momentos por vivir. Y en esa quietud compartida, en ese jardín apenas naciente que algún día sería un oasis de serenidad para viajeros de todo el mundo, Daniela comprendió la verdadera naturaleza del milagro que había ocurrido. No era que ella hubiera ascendido hasta el mundo de Leonardo, ni que él hubiera descendido al suyo. Habían creado juntos un mundo enteramente nuevo. El Hotel Monte Real Osaka se alzaba majestuoso contra el horizonte urbano, una fusión perfecta de elegancia contemporánea y tradición japonesa. Después de casi 2 años de construcción, el proyecto que había comenzado como un ambicioso plan de expansión se había convertido en la joya de la corona del Grupo Monte Real, alabado por críticos arquitectónicos y recibido con entusiasmo por huéspedes de todo el mundo. El Jardín Zen, inicialmente un capricho personal de Leonardo, era ahora uno de los espacios más fotografiados del hotel. En su centro, el cerezo, ya no tan pequeño, se había convertido en una atracción por derecho propio, especialmente durante la temporada de floración, cuando sus ramas se cubrían de delicadas flores rosadas que parecían flotar en el aire como nubes terrestres. Daniela caminaba sola por el jardín aquella tarde primaveral, admirando cómo los últimos rayos del sol se filtraban entre las ramas y proyectaban sombras danzantes sobre el camino de piedra. Su mano acariciaba distraídamente su vientre, ligeramente abultado bajo el elegante vestido que había elegido para la ceremonia de inauguración oficial que tendría lugar esa noche. Se detuvo junto al estanque de carpas koi, observando los peces naranjas y blancos que nadaban perezosamente, ajenos a la importancia del día. Sonrió al pensar en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo, de empleada de limpieza a directora ejecutiva del proyecto más emblemático del grupo, de mujer invisible a compañera de vida del hombre que todos admiraban, pero pocos conocían realmente. Y ahora, este nuevo capítulo que estaba por comenzar, la maternidad. Un camino que nunca había imaginado recorrer tan pronto, pero que la llenaba de una alegría serena y profunda. «Te encontré»,
La voz de Leonardo la sorprendió desde atrás, sacándola de sus reflexiones. Debería haber sabido que estarías aquí. Daniela se giró para ver a su esposo acercándose por el sendero de piedra. Vestía un traje oscuro impecable, pero había algo en su expresión que contrastaba con la formalidad de su atuendo, una ligereza, una juventud recuperada que aún la maravillaba. Necesitaba un momento de calma antes de la tormenta, respondió ella con una sonrisa extendiéndole la mano. ¿Está todo listo? Leonardo tomó su mano y la llevó a sus labios en un gesto que se había convertido en una costumbre entre ellos. Todo perfecto. Isabel y el equipo de la central acaban de llegar. Los invitados VIP están siendo acomodados en sus suites. Hizo una pausa, estudiando su rostro. ¿Cómo te sientes? Bien, respondió ella, sabiendo que la pregunta se refería a más que los nervios por la inauguración. Solo un poco cansada. Tu hijo es bastante inquieto hoy. ¿Mi hijo? Leonardo rió, posando suavemente una mano sobre su vientre. Cuando da patadas es mío, pero cuando te deja dormir toda la noche es tuyo. Noto cierta parcialidad en esa asignación. Daniela se unió a su risa, sintiendo la calidez de su mano a través de la tela del vestido. Trato justo. Después de todo, tengo que cargar con él durante 9 meses. Caminaron juntos por el jardín, disfrutando de estos últimos momentos de paz antes de que el hotel se llenara oficialmente de huéspedes y comenzara a funcionar a plena capacidad. A lo lejos, podían ver la torre principal del complejo con sus líneas elegantes que parecían fundirse con el cielo del atardecer. ¿Has pensado en lo que hablaremos con Isabel esta noche?, preguntó Leonardo después de un momento de silencio compartido. Daniela asintió pensativa. He estado considerando su oferta. La idea de dirigir la nueva división de sostenibilidad y responsabilidad cultural desde aquí es tentadora. Hizo una pausa. Podría compaginarla con la maternidad, mejor que viajar constantemente a la central. Leonardo apretó suavemente su mano, apoyando su decisión sin palabras. Además, continuó ella, creo que es importante que alguien vele porque la expansión del grupo respete las culturas locales, que cada nuevo hotel tenga su propia identidad auténtica, como hemos hecho aquí. Nadie mejor que tú para eso, afirmó Leonardo con convicción. Has demostrado que se puede construir algo innovador sin perder el respeto por la tradición. Se detuvieron frente al cerezo, su árbol, como siempre lo llamaban en la intimidad. Ya había florecido completamente, y algunos pétalos comenzaban a caer, formando una delicada alfombra rosada a sus pies. ¿Recuerdas cuando lo plantamos?, preguntó ella, apoyándose ligeramente contra él. Era tan pequeño que temía que no sobreviviera. Como nosotros, respondió Leonardo rodeando su cintura con un brazo, dos improbables que, contra todo pronóstico, florecieron juntos. Daniela se giró para mirarlo de frente, tomando sus manos entre las suyas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó con la franqueza que siempre había caracterizado su relación, de haber dejado la dirección central, de haber cambiado tanto tu vida por esto, por nosotros. La pregunta quedó suspendida en el aire del atardecer, importante pero no temerosa, porque después de todo lo que habían construido juntos, Daniela ya conocía la respuesta. Solo necesitaba escucharla una vez más, como una reafirmación en este día tan significativo. Leonardo la miró con una intensidad que no había disminuido con el tiempo compartido. Si acaso se había profundizado, como un buen vino que mejora con los años. Daniela, dijo pronunciando su nombre como lo había hecho aquella primera vez, con una mezcla de asombro y reverencia. No cambié mi vida por nosotros. Encontré mi vida gracias a nosotros. La besó entonces, suavemente, como sellando una promesa renovada cada día. Cuando se separaron, ambos miraron hacia el hotel que representaba no solo un logro profesional, sino el símbolo físico de su viaje conjunto. Deberíamos regresar, susurró ella, aunque sin hacer ademán de moverse. Los invitados estarán esperando. Leonardo asintió, pero antes de que comenzaran a caminar de regreso, se detuvo un momento más. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó con una sonrisa que iluminaba su rostro. ¿Qué?, respondió ella, curiosa. Que solo es el comienzo. Mientras caminaban de regreso hacia el hotel, dejando atrás el cerezo que seguiría floreciendo año tras año,
Daniela reflexionó sobre las palabras de Leonardo. Tenía razón. Esto, el hotel, su matrimonio, el bebé que crecía dentro de ella, todos eran solo capítulos iniciales de una historia que continuaría desarrollándose, sorprendiéndolos, desafiándolos y, sobre todo, uniéndolos. Porque al final, más allá de títulos y posiciones, más allá de orígenes y circunstancias, lo que realmente importaba era esto: dos personas que habían tenido el valor de verse realmente, de escucharse, de elegirse cada día, construyendo juntos un futuro que ninguno de los dos habría podido imaginar por separado. Simplemente ellos dos. Y ahora pronto, tres. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.